Curvatubos, diseño, fabricación, actualización y mantenimiento de máquinas y herramientas para la industria de la transformación del tubo. División, máquinas para doblar tubos semiautomáticas, neumáticas. Enseguida daremos una descripción breve de la siguiente máquina para doblar tubo. Aquí tengo una máquina semiautomática neumática para doblar tubo con capacidad máxima de doblado hasta 1,5 pulgadas en calibre 16 en acero al carbón, tubo industrial tipo mofle. Aquí en la primera parte vemos su mecanismo, su clamp implementado con guías lineales. Aquí vemos su matriz principal, sus dados auxiliares, su mandril ajustado a la medida interna del tubo, su sprock acoplado y ajustado para que funja también como brida para serie de topes. Aquí vemos el mecanismo de arrastre. Son dos actuadores neumáticos trabajando conjuntamente para, junto con la catarina, junto con el sprock, dar el par necesario de torsión para poder romper la inercia de doblado de tubo. Tenemos una longitud útil de 2 metros, máquina montada en un pedestal, y aquí tenemos la válvula direccional. Su prensa de aproximación, aquí vemos por este otro lado su prensa de aproximación, sus dados auxiliares. Podemos ver el brazo principal de rotación completamente desarmable. Esta máquina es completamente desarmable de su cabezal principal. La matriz trabaja con un cuñero y una cuña de arrastre. Aquí podemos ver las guías, la guía lineal de precisión para tener precisión en la sujeción del tubo. Y enseguida vamos a ver cómo se desempeña la máquina. Continuamos con las pruebas de doblado. Aquí estamos doblando 1,5. Hay que considerar que es una máquina neumática. Vamos a ver cómo dejó los resultados del doblez. Aquí vemos los resultados del doblez. No lo arrugó. Esta es una máquina semiautomática neumática con una capacidad máximo de 1,5 pulgadas en calibre 16. Continuamos con las pruebas de doblado. Aquí está cómo termina la máquina, cómo vemos el doblez por este lado que queda perfectamente, y enseguida vamos a ver el desempeño del doblez, cómo lo dejó. Vamos a retirar el doblez. Para esto es importante que tenga buena apertura para poder sacar el tubo. Aquí ya lo retiré y puedo regresar el brazo, y ahí está, y podemos sacar el tubo. Ahí vemos los resultados del doblez, perfectamente bien doblado. Es tubo de 1,5 pulgadas, tubo industrial tipo mofle de calibre 16. Vemos ahí los dos actuadores trabajando, y esta es la capacidad máxima de esta máquina: 1,5 pulgadas en acero al carbón tipo mofle calibre 16. Aquí la vemos trabajando con buenos resultados. Vamos a comenzar a hacer un tercer doblez. Ahí está. Nuevamente vamos a retirar los mecanismos, la prensa de aproximación de los dados auxiliares y el clamp de sujeción del tubo, y vamos a ver cómo dejó el doblado de tubo. Aquí está nuevamente el tercer doblez. Lo podemos ver por su parte interior, por su parte exterior. Vemos toda la figura perfectamente bien doblado. Y con esto terminamos las pruebas de doblado. Vamos a hacer otra prueba desde esta vista y ver el desempeño de la máquina. Aquí vemos cómo está trabajando.
Hay que considerar que es una máquina semiautomática neumática y que su capacidad máxima de doblado es hasta 1,5 pulgadas, pero aún así vemos excelentes resultados. Aquí se afloja la prensa de aproximación y después desclampeamos y enseguida veremos los resultados del doblado de tubo. Aquí vamos a, desde otra perspectiva, vamos a hacer un segundo doblez ahora en esta prueba, pero previamente vemos cómo quedó el doblado de tubo. Aquí estamos viendo cómo trabajan los actuadores, cómo trabaja la máquina. Aparentemente es lento, pero hay que considerar que su capacidad máxima de doblado es hasta 1,5 pulgadas. Vamos a retirar la prensa. Vemos por este lado cómo quedaron los dos dobleces. Retiramos la prensa de aproximación de los lados auxiliares y retiramos clamp. Vamos a retirar el clamp y vamos a ahí está. Aquí estamos retirando. Hay que recordar que estamos haciendo maniobra, pero podemos ver el doblez, podemos ver la apertura del clamp, que para eso es necesario que esté así de abierto, y podemos regresar el brazo principal a su posición inicial, y de aquí podemos, ya lo podemos sacar. Aquí estoy agarrando el celular con una mano y también van a ayudar a empujar. Ahí está. Pero en producción no tiene que ocurrir esto. Hay que considerar que también estamos trabajando con una capacidad limitada de aire. Pero con todo y esto dio buenos resultados. Con esto hemos terminado las pruebas de doblado.